We're going to read again from Philippians chapter 2 and verse 5 and 6. Vamos a leer aquí otra vez Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Now we've been looking very closely at this thought of Christian unity. Hemos estado viendo muy cercanamente este pensamiento sobre la unidad cristiana. And now we're going to look at it a little different angle. Y ahora vamos a verlo desde un ángulo un poco diferente. And that is, unity is identification. Y este va a ser la unidad es identificación. Christ's unity with the Father La unidad de Cristo con el Padre was demonstrated by his identity with the Father. fue demostrada por su identificación con el Padre. Essentially, the verse says that Jesus Christ is God. Esencialmente este versículo dice que Jesucristo es Dios. Now, in mathematics, Ahora bien, en las matemáticas, the study of identity el estudio de la identidad is the study of those things, o de la igualdad es el estudio de aquellas cosas though they are expressed in different terms, que, a pesar que están expresados en otros términos, are nevertheless equal in value, content, and definition. son aún así iguales en valor, contenido y definición. Now, while this is not the best analogy of the Trinity, Ahora bien, como en realidad esa no es la mejor analogía de la Trinidad, it does address several attributes of the triune Godhead. sí nos da muchos atributos de lo que es el trino Dios. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost are one. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. They are equal Son iguales and constitute an eternal identity. y constituyen una identidad eternal. Also, all Christians are equal. También todos los cristianos son iguales. Therefore, they constitute an identity. Por lo tanto, constituyen también una igualdad. The body of Christ, El cuerpo de Cristo, which is as mysterious in its unity que es tan misterioso en su unidad, as is the Trinity of God in unity. como también lo es la Trinidad de Dios en unidad. So Christian unity requires each Christian to know personally Así que la unidad cristiana requiere que cada cristiano sepa personalmente and confess publicly y confiesen públicamente that all Christians are equal in the sight of God. de que todos los cristianos son iguales a los ojos de Dios. There cannot be unity otherwise. No puede haber unidad de otra forma. Now, this is not the modern self-esteem distortion of the gospel of Christ. Ahora bien, esta no es la distorsión de la autoestima del Evangelio de Cristo. This simply says Eso simplemente dice that Christian unity has as its base que la unidad cristiana tiene como base the total and full equality of all believers. la igualdad total y completa de todos los creyentes. The idea that one believer is better than another was excluded in Romans chapter 12. La idea de que un creyente era mejor que otro fue excluida en Romanos capítulo 12. The idea that one believer is inferior to another is excluded in Romans 13 and 14. La idea de que un cristiano es inferior a otros también es excluida en Romanos capítulos 13 y capítulo 14. Así que la unidad cristiana se caracteriza all believers identifying with all other Christians cuando todos los creyentes se identifican con todos los cristianos as equal in the sight of God. como iguales a los ojos de Dios. Now, this equality Ahora bien, esta igualdad is not measured in personal data, no está medida en datos personales, but in subjective, pure doctrine. sino en doctrina pura subjetiva. God said we're equal. Dios dijo somos iguales. Hallelujah. Aleluya. That is where it's confirmed. De eso es confirmado. Therefore, we affirm Por lo tanto, nosotros that afirmamos we're equal no matter how circumstances contradict that reality. Nosotros afirmamos que somos iguales, no importa qué circunstancias aparenten contradecir esta realidad. Without identity with the Father, Con nuestra sin identificación con el Padre, the Son could never have had unity with the Father. el Hijo nunca pudo haber tenido unidad con el Padre. The unity was not in the yielding up of the unique individual offices, La unidad no consistía en el ceder los oficios únicos individuales, but of their being of one essence. sino que ambos eran de una esencia. So unity of the body of Christ Así que la unidad del cuerpo de Cristo is not homogeneity,
No es una homogeneidad. It is not homogenized in all our personalities. No es homogeneizar todas nuestras personalidades. The unity is not a ministry of talents. La unidad no es un ministerio de talentos, But it is having an essential mindedness sino que consiste en tener un mismo sentir esencial which is granted or given us by the grace of God. que nos es concedido o nos es dado por la gracia de Dios. This doesn't mean we're equal in physical power. Esto no quiere decir que somos iguales en poderes físicos. Doesn't mean we're equal in mental ability. Tampoco quiere decir que somos iguales en la mentalidad, en la habilidad mental, But it does mean we have the same mind. pero sí significa que tenemos la misma mente. This mindedness Este mismo sentir acknowledges that all believers are equal in God. reconoce que todos los creyentes son iguales en Dios. Now, identification is achieved in 4 ways. Ahora bien, la identificación se logra en 4 formas. It's first achieved by the act of the will. Primeramente se logra a través de un acto voluntario. Now, Christ's objective identification, Ahora bien, la identificación objetiva de Cristo, his equality with the Father with whom he himself declared he was equal. su igualdad con el Padre que él mismo había declarado que era igual. Our identification is with other men Nuestra identificación es con otros hombres with whom we are equal. con quienes somos iguales. Christ said he was equal with the Father. Cristo dijo que él era igual al Padre. So his objective identification was based on that. Así que su identificación objetiva estaba basada en esto. And our identification is with other men Y nuestra identificación es con otros hombres with whom we are equal. a quienes somos iguales. Now he was equal with the Father Ahora by bien, nature. él era igual a su Padre por naturaleza. We are equal with one another by nature. Nosotros somos iguales los unos para con los otros por naturaleza. Now Christ's identification with the Father Ahora bien, la identificación de Cristo con el Padre made it possible hizo posible for him to identify with us. que él se puede identificar con nosotros. For only God could understand our predicament Porque solo Dios podía entender nuestra posición, and undertake to remedy that predicament. nuestro pecado y tomar el remedio para ese pecado. Our redemption, Nuestra redención, for you to be saved, es decir, para que tú seas and me to salvo, be reconciled to God, para que yo sea reconciliado con Dios, required that Jesus Christ identify himself with us. requería que Jesucristo se identifique a sí mismo con nosotros. Christ's identification with us La identificación de Cristo con nosotros was achieved by his emptying of himself. fue lograda al él despojarse de sí mismo. Now you hear me this morning. Escúcheme bien esta mañana. He emptied himself. It was an act of his will. Él se despojó a sí mismo, fue un acto de su voluntad. The tense, voice, and mood of the verb made, El tiempo de este verbo se hizo, as found in Philippians 2 and 7, como se encuentra en Filipenses 2:7, indicates that this was a volitional act on the part of Christ. indicaba que este era un acto de abolición por parte de Dios. He made himself of no reputation. Era un acto voluntario de parte de Dios. Él mismo se hizo, se quitó toda reputación. He voluntarily done this. Él hizo voluntariamente esto. It was a volitional act on the part of Christ. Era un acto voluntario por parte de Cristo. He emptied himself Él se despojó a sí mismo that he might identify with us. para poder identificarse con nosotros. It was an act of his will. Fue un acto de su voluntad. But he made himself of no reputation. Pero él mismo se hizo a sí mismo sin reputación. Took upon him the form of a servant. Se despojó a sí mismo, And dice, was made unto the likeness of men. tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. This was a volitional act of Christ. Esto fue un acto voluntario de Cristo. What it simply says, Lo que simplemente esto quiere decir Jesus took upon himself es que Jesús tomó en sí mismo the responsibility of redeeming us. la responsabilidad de redimirnos a Now there nosotros. was nothing in him Ahora bien, no había nada en él that required such redemption. que requiriera esta redención. He knew no sin. Él no conoció pecado. He accepted this as a moral responsibility. Él aceptó esto como una responsabilidad moral. He needed no redemption. Él no necesitaba He redención. did it to redeem us. Él lo hizo para But redimirnos. to do that, Pero para hacerlo, he had to identify with us. Él tuvo que identificarse con This nosotros. is the meaning of Hebrews chapter 2, Este es el significado de Hebreos capítulo 2, verses 14 through 18. versículos 14 al 18. Listen closely. Escuchen bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Particularly in verse 17, Particularmente el versículo 17, for it behooved him. porque dice que a él, por lo cual debía ser. Now this is a translation from a word Esta es una palabra traducida which means to owe a debt. que significa que tenía una deuda. That's how it looks in Spanish. Now in Christ's case, Ahora bien, en el caso de Cristo, it was a debt that he assumed. es una deuda que él asumió. We sing a little chorus at home. Cantamos un corito en la casa. He paid a debt he did not owe. Él pagó la deuda que no debía. What this word behoove means, Esta palabra debía ser, owe. quiere decir deber. Christ assumed this debt. Cristo asumió esta deuda, And the application of this truth on our part is y la aplicación de esta verdad por nuestro lado es that you and I, que tú y yo, by an act of our own will, por un acto de nuestra propia voluntad, accept and invite and accept equality invitamos y aceptamos la calidad and identify with those to whom God calls us to minister. y nos identificamos con aquellos a los cuales Dios nos ha llamado a ministrar. Objectively, Objetivamente, our identity may be with greater riches. la identidad quizás sea con mayor riquezas. You may be called to the poorest people of this earth. Puede ser que tú seas llamado a la gente más pobre de esta tierra, And you objectively, your identity with them may that you have more than they have y objetivamente tú seas you may. have greater riches than they have. Quizás objetivamente tú seas un poco más rico que You ellos. have greater power, greater talents, greater education. Quizás tengas mayor poder, mayor educación, mayores talentos. But subjectively, Pero subjetivamente, and that without condensation, y esto sin condescension, ninguna or condescendencia patronization, o patronización, it must be as equal with all men and women to whom we minister. tiene que ser entonces igual que todos los hombres y mujeres a los cuales ministremos. There can be no patronizing, No puede haber ninguna no patrocinación, looking down on them. no puede haber ninguna humillación ni But verlos to más those abajo, you must minister on an equal basis. sino que aquello a lo que tú ministres va a ser en una base And if igual. you cannot do that, Y si no puedes hacer esto, you have no right to minister. no tienes derecho a ministrarle. He is the Son of God, Él es el Hijo de Dios, not the son of an Englishman, no el hijo de un hombre inglés, not the son of an African, no el hijo de un africano, the Son of Man. That's universal. hijo del hombre, esto es universal. Doesn't matter about the color of No skin. importa el color de piel, Doesn't matter about the language we no speak. importa el lenguaje que hablemos, Doesn't matter what we have no materially. importa lo que tengamos en lo material. If you cannot identify as being their equal and their being your equal, Y si tú no puedes identificarte como siendo tú igual a ellos y ellos siendo igual a ti, then you disqualify yourself as a mouthpiece of God. entonces tú mismo te descalificas como la portavoz de Dios. And what that really means Y lo is que eso en realidad significa es we assume the responsibility for the failure of others, que nosotros asumimos la responsabilidad por el fracaso de otros, aún and in spite of the fact we're not responsible for that failure. aunque y a pesar del hecho de que nosotros no somos responsables por el fracaso de ellos. This is a very painful step, Esto es un paso muy doloroso for it exposes us to misunderstanding, porque nos expone al mal entendimiento acá, and it is the most grievous insult to the flesh. y es el insulto más fuerte a la carne. It is, though, an essential step to endeavor to maintain Christian unity. Es por lo tanto un paso esencial el poder mantener la unidad cristiana. The second way to achieve identification La segunda forma de lograr la identificación is by investing assets in others. es a través de invertir en otros. The word kenosis
La palabra cognosis, is translated by the phrase, que gnosis se traduce de la frase, made himself of no reputation. se despojó a sí mismo, That's Philippians 2:7. como dice en Filipenses 2:7. It means to empty oneself. Significa vaciarse o The despojarse. basic meaning of it is this. El significado básico de esto es este. Jesus Christ Jesucristo gave up all of his riches in glory, dio todas sus riquezas, se despojó de todas sus riquezas en la gloria, that those who had no wealth para que aquellos que no tienen riquezas could become rich through him. puedan venir a ser ricos a través de This él. is Paul's meaning in 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. Esto es lo que dice Pablo en 2 Corintios 8:9. For we know Porque ya the conocéis grace of our Lord Jesus Christ, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, that though he was rich, que por amor yet for our sake he became poor, a vosotros se hizo pobre, that you through his poverty siendo might become rico, rich. para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Kenosis, Kenosis. that deposit all that he is to the account Eso, la kenosis depositaba todo lo que él es a to those whose indebtedness he determined to redeem. depositaba todo lo que él era a la cuenta de aquellos a los cuales él se había determinado redimir con esta deuda. Everything he had, Todo lo que él tenía he put into the account of you and I, lo puso a nuestra cuenta, who are going to come to God. que íbamos a llegar a Dios. He gave those up that I might be rich. Él entregó todo eso para que yo pueda ser rico. Now, in our kenosis, Ahora bien, en nuestra kenosis, we empty ourselves of imagined assets nosotros nos despojamos o nos vaciamos nosotros mismos de nuestras posesiones which imaginarias separate us from those to whom God has called us to minister. que nos separa de aquellos a quienes Dios nos ha llamado a ministrar. In his kenosis, En su kenosis, Jesus gave up real assets Jesús en realidad dio verdaderas posesiones to secure our redemption para asegurar nuestra redención for the unredeemed such as you and I. por los no redimidos como tú y yo. In our kenosis, En nuestra we kenosis, give up perceived advantages nosotros damos las ventajas percibidas that we might meet the real need of others. para poder satisfacer las verdaderas necesidades de otros. This is the meaning of James chapter 2, Este es el significado de Santiago capítulo that 2, we're not to be respecter of persons. que no debemos hacer acepción de personas. When we cease Cuando nosotros cesamos to be respecter of persons, de hacer, de respetar personas, then we are prepared to live a redemptive life. cuando nosotros cesamos de hacer acepción de personas, entonces estamos preparados para vivir esta vida redentora. That must come first. Esto tiene que llegar primero. Now, the third way Ahora bien, la tercera that forma identification is achieved en donde la identificación es lograda is to be immersed in the needs of others. es siendo sumergido en las necesidades de los otros. I've said throughout this school Yo he dicho a lo largo de esta escuela that the real mark que la verdadera marca of a spirit-led life de una vida guiada por el Espíritu is that it's always a life poured out to others. es que siempre es una vida derramada a otros. You'll never see a selfish person Tú nunca vas a ver una persona egoísta under the control of the Holy Spirit, bajo el control del Espíritu Santo. because the mark of that life Porque la marca de esa vida is that he's always pouring himself out to others. es que él siempre está derramando a otros. So identification is achieved Así que la identificación es lograda by being immersed into the needs of others. al ser sumergido en las necesidades de otros. Jesus Christ, Jesucristo, who by his very nature was equal with God, quien por su propia naturaleza era igual a Dios, by an act of his own will, por un acto de su propia voluntad, took upon himself the form of a servant, tomó sobre sí mismo la forma de siervo an outward manifestation and identification with the servant. y una manifestación externa con este siervo. How low he stooped to save us. Cuán bajo él cayó para salvarnos. And yet we in our pride Y aún así nosotros en nuestro orgullo won't give up our imagined assets no queremos dar nuestras posesiones imaginarias so that we might identify with the people para que podamos identificarnos con el pueblo, whom somehow we think are less than we are. a quienes pensamos que de alguna forma son inferiores a nosotros. There's never been a revival Nunca ha habido avivamiento where such prideful thinking was there. en donde este pensamiento orgulloso estaba. The word servant is a translation of doulos. La palabra siervo es una traducción de doulos, Means a bond slave, a volunteer que slave. significa un esclavo voluntario por amor. It was as an obligation of his decision Era como una obligación de su decisión to empty himself.
despojarse de sí that mismo. Jesus as a debt Para- became a doulos. Para que Jesús como una deuda viniera a ser este doulos. God became a servant. Dios se hizo siervo. God himself. Dios mismo. Kenosis requires and results La kenosis requiere y resulta en doulos, a bondservant. doulos, este esclavo por amor. The communication of his relinquished riches. La comunicación de sus riquezas inescrutables. That Christian that won't give is not a Christian. Ese cristiano que no da no es cristiano, He's a tare. es cizaña. He really doesn't belong to Christ. Él en realidad no pertenece a Cristo. Jesus gave up his presence in the third heaven with the Father. Jesús dio su presencia en el tercer cielo con el He Padre. gave up his independence of time and space constraint. Él se despojó de su independencia del tiempo y del espacio. He gave up the power and omniscience of the Godhead. Él se despojó de su poder y omnisciencia de Dios. All of this was done by him becoming a Y servant. todo esto fue logrado cuando Él se hizo siervo. It was found in giving these away. Y fue al poder dar todo esto He did not lose them. que en realidad Jesús no las perdió, He multiplied them to the benefits of others. sino que las multiplicó para el beneficio de otros. Oh, hallelujah. Aleluya. No wonder he could say to me, Sin duda el poder eso me puede decir ahora, give and it'll be given to you. dad y se te dará, Because he had been given everything. porque a Él se le ha dado todo. And now he owns it all. Él dio todo y ahora Él posee todo. This is how we'll communicate the riches of Christ to those to whom God loves. Así es que como nosotros vamos a comunicar las riquezas de Cristo a aquellos a quienes Él ama, By becoming their servants. al hacernos sus siervos And by giving the way of our lives y al dar nuestras vidas in order to multiply our lives in others. para poder multiplicar nuestras vidas en otros. This is what God has called us into. Esto es lo que Dios nos ha llamado. This is the lesson of the lad's loaves and fishes. Esta es la lección de los peces y los panes, Recorded in John chapter 6 verses 1 through 14. que se registra en Juan capítulo 6 versículo 1 a 14. It is a childlike giving Es ese dar como un niño, of all we have to Jesus, de todo lo que tenemos a Jesús. that its sufficiency is multiplied to feed the many. Esa insuficiencia, eso es multiplicada para poder alimentar a todos. It's one thing to do something out of a choice. Una cosa es hacer algo como producto de una It's elección another thing to do it out of obligation. y otra cosa es hacerla como producto de una obligación. You run across many people Ustedes pueden conocer mucha gente who will serve others que pueden servir a otros as long as you understand siempre y cuando tú entiendas that their service is an option of their own will, que su servicio es una opción de su propia voluntad. but if required, they'll stop. Pero si se le requiere esto a ellos, ellos se detendrán. I had a man in Russia. Hubo un hombre en Rusia. He'd been working with another mission, Él había estado trabajando con otra misión. and somehow that had been broken off. Y de alguna forma eso salió él de la misión. And he came to me and said, Y vino a mí y me dijo, do you have a need for a man of myself? tiene una necesidad como para un hombre como yo. He said, I gave God a year, Él dijo, yo le he dado a Dios un año and there's still 7 months left. y todavía quedan 7 meses para que se I cumpla said, el how año. did you do that? Y yo le dije, ¿cómo haces eso? How'd you make any such arrangement? ¿Cómo haces ese arreglo con Dios? He bought me, Él me compró and he told me to come, and he'd tell me when to go home. y si él me dijo que vuelva, él me va a decir cuándo volver a casa. I'd give him nothing. Yo no le doy nada. He owns me. Él es mi And poseedor. if he owns me, he owns all of Y me. si él es mi dueño, él es dueño de todo yo. It is one thing to do it out of choice, Una cosa es hacerlo como producto de una elección, another out of obligation. otra hacerla como una obligación. Always calling for volunteer workers. Siempre llamando obreros voluntarios. There's no such thing. No existe tal cosa. You are bought. Tú eres comprado. Jesus Christ achieved the ultimate humility, Jesucristo asumió la responsabilidad, la humildad máxima, accepting as an obligation aceptando como obligación that for which he had no personal responsibility. aquello para con lo cual él no tenía ninguna responsabilidad personal. He who knew no sin El que no conoció pecado became sin. se hizo pecado You and I might become the righteousness of God. para que tú y yo vengamos a hacer la justicia de Dios. He accepted that as an obligation. Él aceptó esto como una obligación. This is one of the cardinal traits of Christian unity. Esta es una de las
This is de one of las the main marcas, features. de las marcas principales de la unidad cristiana. The accepting as an obligation, La aceptación como una obligación, the consequence and the failure of another, las consecuencias del fracaso de otro, even though we have no personal responsibility for that a failure. pesar que nosotros no tenemos ninguna personalidad, ninguna responsabilidad personal sobre este fracaso. So Christian unity is achieved initially Así que la unidad cristiana es lograda inicialmente by our voluntarily giving ourselves to others as their servant, por nosotros darnos voluntariamente hacia otros como siervos, and ultimately as a responsibility of that giving, y luego finalmente como la responsabilidad de ese dar, involuntarily involuntariamente, as a bond slave serving them. como un esclavo de amor sirviéndoles. This is where the flesh man dies. Y aquí es donde el hombre de la carne muere. Now the fourth way of identification Ahora bien, la cuarta forma de identificación is achieved in the imitation of man. se logra en la imitación de los hombres. For God to look on angels is an act of humility. El hecho de que Dios mire aún a los ángeles y es un acto de humildad para él. From the rising of the sun until the going down of the same, Desde que nace el sol hasta donde se pone, the Lord's name is to be praised. el nombre de Jehová va a ser alabado. Now the angels are higher in the order of creation than man. Ahora bien, los ángeles son más elevados en el orden de la creación que los hombres. Yet when Christ was incarnate, Sin embargo, cuando Cristo fue encarnado, he did not take on the form of an angel. él no tomó la forma de un ángel. He took on the form of a man. Él tomó la forma de hombre. Christ's imitation was not in copying the sins of men, La imitación de Cristo no era copiarse de los pecados del hombre, but walking in the ways of men sino andar en los caminos del hombre and showing them how the Father desired them to live. y mostrándoles a ellos cómo es que el Padre quería que ellos He vivieran. didn't come to imitate or copy sins, Él no vino para imitar o copiar but pecados, show me that I didn't have to move from this earth sino para mostrarme que yo no tenía por qué moverme de esta tierra to live like God. para poder vivir como Dios. This is what Paul means Esto es lo que Pablo quiere decir in 1 Corinthians chapter 9, en 1 Corintios capítulo 9, verses 19 through 23. versículos 19 al 21. Verses 19 through, I think, Al 23. Yeah. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hallelujah. Aleluya. This is not the secular statement Esto no es una declaración secular when in Rome do as Rome does. cuando se dice, cuando estás en Roma, haz como los romanos. You hear that statement all along. Y ustedes escuchan esta declaración en todos lados. It is the identification by imitation of the hopes, Es la identificación por la imitación de las the esperanzas, fears, los temores, the weakness, las and debilidades the circumstance of others. y las circunstancias de otros. That you have the opportunity to minister to them. Que tú tienes la oportunidad de ministrarles a ellos. I identify with that man, that woman out there, Yo me identifico con ese hombre, esa mujer allá afuera, on the streets proclaiming this gospel. en las calles, proclamando este We evangelio. identified with those reprobates, Nos identificamos con esos reprobados, with the drug addict. con los drogadictos. We identified with them in their weakness. Nos identificamos con ellos en su debilidad. We're in the world, but we're not of the world. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Paul is saying we're not superhuman. Pablo estaba diciendo, no somos superhumanos. I know what it is to be like you. Yo sé lo que quiere decir ser como tú. I suffer every temptation. Yo he sufrido toda tentación. I go through everything. Yo voy a través de todo. I know what it is to be there. Yo sé lo que quiere decir estar ahí. But I know what it is to be in Christ. Pero yo sé lo que quiere decir estar en Cristo. Identifying with them A través de identificarse in con their ellos weaknesses. en sus To debilidades. say, I have sat where you sat. Para poder decir, yo he estado puesto donde ustedes Then están you're puestos. demonstrating this gospel Entonces ustedes están demostrando este as evangelio their way out.
como la escapatoria para Because now ellos. you live in the same world. Porque ahora tú has vivido en el mismo mundo que ellos han vivido, Face the same temptation. has afrontado las mismas tentaciones, But you're not defeated by it. pero tú no has sido derrotado por ellas. What he meant. What Eso es lo que significaba esto. I become all things to all men. A todos me he hecho de todo. He didn't sin with them, Él nunca pecaba con ellos, but he said, I know where you are. pero sí sabía y sí decía, yo sé dónde estás, yo he estado ahí, I know. yo sé. He said to the Corinthians, Él les decía a la iglesia de Corinto, when he listed all of that wickedness and evil, cuando él mencionó toda esa maldad, he listed homosexuality, él listó la homosexualidad, all of the evil that we have about. todas las maldades que tenemos And ahora, he looked at that y congregation miró esta congregación and said, such were some of you. y dijo, tales eran algunos de ustedes. You haven't been took out of the world. Ustedes no han sido sacados del He mundo. didn't take me out of the world. Él no me ha llevado afuera del He didn't mundo. take our brother here out of the world. Él no llevó a mi hermano aquí fuera del We're mundo. right here Estamos aquí as a living demonstration como una demostración viva that we're tempted like you are, de que somos tentados como ustedes, yet without sin. sin embargo sin pecado. That's why Christ came and walked. Por eso vino Cristo. Oh, hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Oh, blessed be the name of God. Bendito sea el nombre del Señor. What a gospel. Qué gran evangelio. What a salvation. Qué gran salvación. To walk where they walk. Andar donde ellos anduvieron. It is to be among them and not a part of them. Es estar entre ellos, pero no ser parte de Yet ellos. they know Sin embargo, ellos saben that it is something that is within you que es algo que está dentro de ti, that gives you the ability lo que te da a ti la habilidad to walk and live in this corrupt generation de andar y vivir en esta generación corrupta and it not affect your life. y no afecte tu vida. Oh, that is the identification. Oh, esa es la identificación. Not holier than thou attitude. No más santa que nuestra actitud. Not walking on the other side of the road, No caminar por el otro lado de la pista, but walk along this path. sino que andamos en el mismo camino. I was what you are. Yo fui lo que ustedes fueron I still live here. y todavía sigo viviendo acá. I'm not some kind of a Superman. No soy ningún tipo de It superhombre. is Christ in me. Es Cristo en mí. And say to that man, Y le dices a ese hombre, by your presence there among him, por tu presencia entre ellos, there is a way out. hay una escapatoria. Thank God for the gospel. Gracias a Dios por el Thank Evangelio. God for Jesus. Gracias a Dios por Jesús. No wonder Paul said, Sin duda, por eso dijo Pablo, thanks be to God gracias sean a Dios for his unspeakable por gift, su don inefable, for this great salvation. por esta gran salvación. That's the meaning of the Apostle Paul. Ese es el significado del apóstol Pablo. Now, without identification, Ahora bien, sin tener identificación, the believer may exercise a secular concept, sin identificación el creyente quizás ejercite un concepto secular, but he will never experience the servant dynamic of true Christian unity. pero él nunca va a experimentar la dinámica del siervo de una verdadera unidad cristiana. It is only as we identify with them. Solo es mientras nosotros nos identifiquemos con él. Paul said, I walk this earth Pablo dijo, yo he andado por esta tierra as a man. como hombre. I'm not God. No soy Dios, I'm not different than you are. no soy diferente a ustedes. There's a side of me Existe un lado mío that's drawn to everything you're drawn to. que también es atraído a todo lo que ustedes han sido atraídos. I have found the answer. Pero yo he hallado la And respuesta. by his very life and Y holiness, por su propia vida y santidad, men see the answer. los hombres veían la By respuesta. our identifying with them, Al nosotros identificarnos con ellos, Paul said, I overcome Pablo dijo, yo he vencido by life that is within me. por la vida que está dentro de mí. I'm dead to this. Yo estoy muerto a esto I'm alive to God. y vivo a Dios. And you can be the same. Y ustedes pueden ser igual. Christian unity is established here. La unidad cristiana es establecida acá. I'm still tempted, he says, like you are. Yo aún sigo siendo tentado, decía, como I face ustedes. the devil every day. Yo afronto al diablo todos los días. But being birthed of God, Pero habiendo nacido de Dios, I can and I do overcome. yo puedo y voy a vencer. So what Paul was saying, I identify with you in these trials and difficulties of life. Así que lo que Pablo decía era, me estoy identificando con ustedes en estas tribulaciones y dificultades de Yet la I vida. can stand among you Sin embargo, puedo estar de pie entre as ustedes, one of you, como uno de ustedes, identifying with you, identificándome con ustedes, yet having overcome everything. sin embargo, habiendo vencido todo esto. This is a testimony of the gospel. Este es el testimonio del Evangelio. This is what we're to be Esto es lo que nosotros debemos as ser, we identify mientras nos identificamos as being equal with those, whoever they are,
como ser iguales a aquellos quienes sean, that those that we're going to minister to, que aquellos a quienes vamos a ministrar. it can't be that we're up here looking down on them. No puede ser que estamos aquí arriba mirándolos a ellos allá abajo. That's a tragedy of religion. Esa es una tragedia de la religión, With its some kind of uniform. con este tipo de uniformes, It attracts people to men in offices. para poder atraer gente de los hombres de las oficinas. But when we are here as a new creature, Pero cuando estamos acá como una nueva criatura, He never took us out of the world. Él nunca nos sacó del mundo, He left us in the world. nos dejó en el mundo. Jesus prayed that in the 17th chapter of John. Y Jesús oró eso en el capítulo 17 de Juan. He said, I don't ask you to take them out of the world, Él dijo, yo no te pido que los saques del because mundo, I ask you to keep them in the world. sino que te pido que los dejes en el mundo, Keep them. que los guardes Keep en el 'em mundo. holy. Guarda los santos, right. guarda los In the correctos world. en el mundo. Because it is then Porque es ahí that we really become the Christian. en donde en realidad venimos a ser The cristianos. testimony of God is established. El testimonio de Dios es establecido. Weak men Hombres débiles made strong by the power of God. se hicieron fuertes por el poder de Dios. I have nothing to boast, said Paul, Yo no tengo nada de que gloriarme, but decía that Pablo, Christ liveth within me. sino de que Cristo vive en mí. And that way we can say to all those, Y de esa forma podemos decir a todos aquellos. you know, the Bible says that we're not to talk about the hidden things of darkness. Ustedes saben que la Biblia dice que nosotros no tenemos por qué hablar de las cosas ocultas de las tinieblas, But there are times pero hay momentos when our identification with them cuando nuestra identificación con ellos brings us to say to that drug addict, nos hacen poder decirle a ese drogadicto, I once was there. yo una vez estuve ahí, I know where you're at. yo sé dónde estás tú, I know the bondage you're in. yo sé en la atadura en que te I'm a encuentras, free man. pero ahora soy un hombre libre. That's the identification. Esa es la identificación, That's the way out. ese es el camino de salida. Identification La identificación is Christian unity. es la unidad cristiana. Let's stand together. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Let's love Him. Vamos a amar a Dios. Oh, just open yourself to Him. Solo ábrete al Señor. Open yourself. Abre tu corazón al Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Holy, holy, Santo, santo, santo. Dios Todopoderoso. wonderful Jesus. Maravilloso Jesús. Oh, we love you, Te amamos, Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito